Pues bien, buenas tardes. ¿Qué voy a decir? Me encuentro tremendamente a gusto con la invitación que se me ha hecho y rodeado de colegas y amigos que yo creo que ya nos conocemos muchos de nosotros durante más de 25 años. Yo creo que empezamos a tratar de frente en esa famosa reunión de ciencias donde fui conociendo a muchos de estos fiscales que luego me he ido encontrando en diferentes partes de España y del mundo donde nos hemos desarrollado indudablemente una amistad y a su vez pues, una serie de actividad académica que a mí me enriquece mucho, ¿no? Tanto técnica. Bien, he elegido como tema un análisis crítico, o pretendo que sea un análisis crítico, del paradigma económico tradicional desde la perspectiva del análisis científico. Antes de empezar la presentación, suele decirse, y creo que es verdad, que con la edad se agudizan las manías. Y yo, cuando tengo muchos años, tengo muchas manías, y cada vez más agudizadas. Y una de las muchas manías que tengo es que todo lo que escribo, que creo pueda tener algún interés científico o tecnológico, entonces toda la presentación. Entonces toda la presentación está en inglés. Indudablemente, como si al organizador le parece oportuno, que se puede colgar la presentación correspondiente y no hay ningún problema. Bien, primero hablaré un poquito de una relación bastante intrigante, bajo mi punto de vista, entre lo que es la optimización y la economía, con dos etapas históricas muy distintas. Una primera etapa en la cual ambos campos disciplinares se nutrían mutuamente uno de otros, y luego se entró en una etapa de cierta indiferencia de la optimización hacia la economía, de la economía hacia la optimización. Presentaré el paradigma económico de la perspectiva más básica, hablaré de sus fortalezas y sus debilidades, plantearé, no de una manera hegemónica, sino una posible manera, entre las muchas maneras, no de una manera hegemónica, de tratar de atacar los problemas económicos básicos desde una perspectiva multicriterio, a través de un modelo básico primario basado en funciones de distancia. De ese modelo básico se pueden deducir muchos casos particulares. Yo, por razones, en primer caso diría personal, en la segunda porque es en lo que estamos trabajando más ahora, estoy trabajando más con Jacinto y con Luis. Primero atacaré algo que suena como un juego de palabras o una contradicción: optimización utilitaria sin funciones de utilidad. Vemos que es factible. Y ahí incluso me atreveré a rebautizar el término conjunto compromiso de una manera diferente. Luego veremos que es de ese modelo primario, como caso particular, se pueden deducir diferentes funciones de elección social. Acabaré hablando de la lógica satisfaciente y la racionalidad acotada, haciendo algunas pequeñas reflexiones de tipo epistemológico, que es en lo que a mí me gustaría seguir trabajando ahora que me jubilo, si mi universidad me permite seguir yendo a trabajar, que eso ya habrá que verlo, ¿eh? Eso es muy complicado. Y acabaré con una reflexión final. Bien, para establecer la relación entre economía y optimización, pues vamos a plantearnos qué es la economía. Entonces yo creo que la mejor definición que se ha dado de economía pues es del año 32, por parte de Lord Robbins, cuando dice que la economía explica y predice el comportamiento humano. Pero no hay ninguna sorpresa, la economía no va a explicar el comportamiento de los electrones, explica el comportamiento humano, es una ciencia de comportamiento humano, en relación con los procesos de elección derivados de la existencia de recursos limitados para satisfacer necesidades ilimitadas. La economía reconoce que existe un desequilibrio entre las necesidades que los seres humanos tenemos o creemos tener y los recursos disponibles para hacer frente a esas necesidades. Ese desequilibrio origina una escasez. Esa escasez hay que administrarla de la mejor manera posible. Matemáticamente hablando, técnicamente hablando, administrar algo de la mejor manera posible es optimizar. Entonces indudablemente, vemos ya de entrada que existe un claro link, una clara relación entre lo que es el propósito de la economía y las ciencias de la optimización. La economía intenta optimizar el uso de recursos escasos. Y eso es así. Tanto en una economía vacía de instituciones, la economía más vacía de instituciones que nos podemos imaginar es la economía de un náufrago, una economía Robinson Crusoe. Ahora ilustraré que ahí existe un problema económico básico, o una economía en el polo opuesto muy densa en instituciones, como puede ser
la economía actual, una economía globalizada. Como dijo Intelligator en su magnífico libro, Optimización y Teoría Económica, los problemas económicos son casos particulares de los problemas de optimización. Esto lo hemos utilizado mucho, Rafa, Curro, en cuando hemos podido, en la introducción del número que dijimos de Annals, porque creo que es importante ese tipo de idea. Bien, antes de ver que en una economía vacía de instituciones, una economía tipo Robinson Crusoe, hay un problema económico básico, vamos a ver esta relación intrigante entre la economía y la investigación operativa. En los años 50, 60, yo diría hasta mediados de los 70, existía una relación muy estrecha entre lo que es el pensamiento económico y lo que era la investigación operativa. Y aquí aparecen nombres pues, consagrados, vamos, casi todos ellos premios Nobel, como Arrow, Baumol, Dorfman, Hicks, etc. Todos ellos hicieron contribuciones significativas a esa relación entre la investigación operativa, optimización, digámoslo así, y el análisis económico. Tener cierta edad como la que tengo yo tiene algunas ventajas, y una de las ventajas es que cuando yo empecé a estudiar este tipo de cuestiones, empecé a educarme en el campo de la optimización, pude leer libros maravillosos, como Linear Programming and Economic Analysis, de Dorman, Samuelson y Solow, Teoría Económica y Análisis de Operaciones, de Baumol, la interpretación económica del dual a partir del primal por parte de Baumol me parece algo absolutamente fantástico. Si no lo habéis leído, leerlo, porque es realmente fantástico. El análisis lineal que hace Hicks, el mismo Leontiev, el análisis input-output, es un modelo lineal sin función objetivo, donde podríamos hacer mucho. Precisamente él no tiene función objetivo y nosotros tenemos funciones objetivo por todos los lados. Fantástico. Pero no sé qué ocurrió a mediados de los 70, que hubo como una especie de divorcio, digamos, de tipo científico. Y la investigación operativa ha ido por un lado y no quiere saber nada del análisis económico, y el análisis económico no quiere saber nada de la investigación operativa. ¿Por qué? Pues podremos formular todas las hipótesis que queramos. Muy fundamentalmente pienso que iría por el lado del corporativismo. Las profesiones se han corporativizado y el economista se ha corporativizado, el matemático aplicado, investigador operativo, management science o como queramos llamarlo, pues se ha corporativizado. Y yo creo que es una pena. Pero antes de insistir en la pena, en el dolor de este tipo de separación, vamos a volver al amigo Robinson Crusoe. Uno puede pensar, bueno, ¿hay problema económico en un náufrago? Pues por supuesto que hay un problema económico básico en un náufrago. Hombre, lo que voy a decir, no se va a poner Robinson Crusoe a calcular curvas de transformación, curvas fronteras de posibilidades de producción y encontrar un equilibrio, pero instintivamente probablemente lo hiciera. Aquí tenemos dos posibles actividades que puede realizar nuestro náufrago. Una actividad es subirse a las palmeras y recolectar cocos. Y otra actividad es ir a la orilla del río e intentar pescar. Tiene un tiempo disponible. Vamos a poner que quiere dormir 12 horas y quiere trabajar 12 horas. ¿Cómo distribuyo mi tiempo entre la recolección de los cocos y la captura de peces? Hay una curva de transformación o curva frontera de posibilidades de producción. Teóricamente hay una estructura de preferencias de los cocos con respecto a los peces y hay un equilibrio. Probablemente nuestro Robinson Crusoe, si procediera de nuestro campo del multicriterio, no se preocuparía mucho de esas funciones de preferencias y pensaría más bien en soluciones equilibradas. Diría, bueno, yo puedo determinar un ideal, tengo que determinar una solución, un mix más próximo al ideal, probablemente una solución de promedio no me interese, yo busco una solución de mayor equilibrio, no voy a estar comiendo solo cocos o comiendo solo pescado, etc. En una situación tan básica, tan vacía de instituciones, como es una economía de un náufrago o una economía de Robinson Crusoe, hay un problema analítico de economía, hay un problema de optimización. Bien, volvamos a ese enfado entre la investigación operativa y la economía. Creo que es muy negativa. La economía se podría revitalizar, si volviéramos a unir la economía y la investigación operativa, se podría revitalizar con nuevas formulaciones y procedimientos analíticos tomados del campo de la optimización. Y el campo de la optimización se podría enriquecer con la introducción de nuevos problemas y áreas de aplicación. Y ahí es donde creo que el MCDM, el Multiple Criteria Decision Making, puede revitalizar esos links, esos enlaces entre el análisis económico y la optimización. Y ambas partes enriquecerse. Y en parte eso es lo que yo voy a tratar de ir desarrollando a lo largo de la presentación. Bien, paradigma económico básico, fortalezas y debilidades.
paradigma económico básico, bajo mi punto de vista, y creo que es una cosa poco discutible y que todos conocemos perfectamente, tiene tres elementos. Un centro decisor, un individuo, un conjunto de individuos, si estamos hablando de decisiones colectivas, la escasez económica, y la escasez económica en el análisis económico se define o se formula o se modeliza lógicamente por restricciones, y las restricciones por desigualdades o igualdades algebraicas. El conjunto de valores de las variables de decisión que cumplan las restricciones establecen el conjunto factible o conjunto de oportunidades. Y el tercer elemento, una función que se supone, una función de las variables de decisión, que se supone que refleja las preferencias del centro decisor. Esa función establece una aplicación de cualquier problema de fórmulas. Se maximiza la medición de una función, un vector de variables de decisión, aquí puede ser una función de utilidad, utilidad de consumo, una función de prevención, una función de beneficio, una función de bienestar social. En ese caso, las X1 y X2 serían utilidades individuales, sujeto a un conjunto de condiciones, y se maximiza o se minimiza la utilidad, se minimiza el coste de producción, etc. Bien, este tipo de planteamiento básico de la economía está muy apoyado desde un punto de vista matemático. Todos sabemos, y muchos de vosotros de economía, hay unos resultados matemáticos muy sólidos, que vienen del siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX, pues que dan una gran solidez matemática a este tipo de enfoque dentro del que se mueve la economía. Fundamentalmente para mí, el teorema de Weierstrass, una función continua que se optimiza sobre un conjunto factible compacto en un óptimo local. Si la función de criterio es cóncava creciente o convexa decreciente, el conjunto factible es compacto y convexo, el óptimo es global, dado una potencia enorme. Ahora, ¿cómo calculamos ese óptimo global que nos garantiza el teorema de Weierstrass? Que es un trabajo fantástico, tiene multitud de matemáticos, muchos de ellos del siglo XX. Bueno, depende de la estructura matemática, de la función de criterio y de la estructura matemática del conjunto factible. Es el conjunto factible son igualdades, tenemos la definición lagrangiana, si son desigualdades el enfoque de Fourier, si el conjunto factible es un isótopo convexo y la función de criterio lineal, tenemos la madre de todos los algoritmos, el algoritmo simple de Dancy, y así sucesivamente. Un soporte matemático, ¿no? Fantástico. Hemos visto también una cosa muy lógica, un centro decisor individual, colectivo, una escasez que se formula por medio de restricciones, igualdades o desigualdades algebraicas, y una función que refleja las preferencias de ese centro decisor individual o colectivo. Un soporte matemático fantástico. Entonces, ¿aquí qué falla? Yo creo que no falla nada, porque ¿dónde está la insuficiencia? Tenemos que recordar un poquito principios básicos de epistemología y de filosofía. Lo que nos garantiza, o lo que nos traslada, es la coherencia interna, que es la condición necesaria y suficiente para validar una teoría matemática. Pero una teoría del campo de las ciencias empíricas o una hipótesis del campo de las ciencias empíricas necesita dos T's: la coherencia interna, que es una condición necesaria, y la coherencia externa. Nos enseña el maestro, para mi maestro, Popper, en este magnífico párrafo de su lógica de descubrimiento científico. La consistencia interna de una teoría empírica es el primer paso para realizar su contrastación deductiva. Pero el último paso en este proceso de contrastación consiste en la correspondencia de las implicaciones de la teoría con lo que observamos, con la realidad, la coherencia externa. Entonces, el planteamiento económico básico, desde el punto de vista de coherencia interna, no tengo absolutamente nada que criticar ni que comentar, pero el punto de vista de coherencia externa, de correspondencia con la realidad, sí yo creo que hay cosas que no son suficientes y que tal vez el análisis multicriterio puede ayudar a fortalecer la coherencia externa del análisis económico. Primera crítica, digámoslo así. En muchos escenarios reales, las preferencias del centro decisor no están bien caracterizadas por una sola función de criterio. Y esto no empezó en nuestro campo.
Baumol, por ejemplo, ya en el año 63, planteó el problema de dos criterios. La gran empresa, la gran sociedad anónima, quiere maximizar el volumen de ventas como proxy del crecimiento sujeto a una restricción de beneficio mínimo, un orden lexicográfico. Luego se le criticó analíticamente por eso. El propio Markovich plantea un problema de criterio, como todos sabemos. Oiga, vamos a maximizar la esperanza de rendimiento de la cartera, sí, pero vamos a minimizar la variabilidad de los rendimientos por la varianza, la semivarianza negativa, o como pues se ha hecho con la desviación absoluta, etc. Y no digamos en el momento actual, cuando se está enfrentando continuamente criterios de rentabilidad económica con la rentabilidad ambiental. Pensar que en general, las preferencias del centro decisor, individual o colectivo, se pueden modelizar con realismo, cumpliendo esa condición de coherencia externa, a través de una sola función de criterio, no parece muy realista. Pero además, la caracterización del conjunto factible por medio de restricciones rígidas, que no permiten ningún tipo de violación, tampoco es muy realista. Decir que x más y tiene que ser menor o igual que 4 y tener una solución fantástica del punto de vista de todos los criterios y que haga que x más y sea un poquito mayor que 4, hombre, eso es infactible matemáticamente hablando. Pero desde un punto de vista empírico eso es infactible. No, probablemente no, o probablemente sí, eso ya lo veríamos. Eso es una desviación que ya veríamos cómo penalizarla. Y a lo mejor caracterizar la escasez económica necesariamente por medio de igualdades y desigualdades algebraicas no sea muy realista. Y tengamos que pensar en números difusos, en números intervalos, en flexibilizar esas restricciones por medio de metas. Tenemos en nuestro campo disciplinar muchas herramientas analíticas para poder tratar la rigidez, cuando pensemos que sea necesario, no exclusivamente desde el punto de vista del uso de igualdades y desigualdades algebraicas, sino de una forma más flexible. Por otra parte, en muchos casos la caracterización de esa única función de criterio es muy problemática. Por ejemplo, en la teoría del consumo, la caracterización para aceptar la existencia de una función de utilidad, tipo von Neumann-Morgenstern, entre otras cosas, hay que aceptar la continuidad de preferencias. Y la continuidad de preferencias pues es un supuesto simplificativo. Las preferencias no tienen por qué ser continuas. Y como el análisis económico solamente acepta preferencias continuas, pues tira al cesto de los papeles, por ejemplo, las ordenaciones lexicográficas, que son muy realistas en muchos casos. Bien, esto creo, vuelvo a repetir o insistir, que no voy por el lado de la coherencia interna. Hay un trabajo matemático fantástico, de mucho Weierstrass, Lagrange, Dancing, fantástico. Pero no podemos olvidar que la economía formula hipótesis y teorías empíricas. Y la epistemología básica nos dice que las hipótesis y teorías empíricas necesitan la coherencia interna y la coherencia externa, correspondencia con la realidad. Bueno, pues vamos a pasar, vuelvo a repetir lo que yo voy a desarrollar a partir de ahora, no intenta bajo ningún punto de vista que sea algo hegemónico, una de las posibles formas que a través del análisis multicriterio podemos intentar suavizar, superar en la medida de lo posible alguna de esas insuficiencias desde la perspectiva de la coherencia externa que acabo de comentar. Y partimos de este modelo, no sé cómo traducir primario, pues, desde el punto de vista de la lógica elemental de Carnap, es un modelo que luego por variaciones de los valores de los parámetros e interpretaciones distintas vamos a ir deduciendo casos particulares. Esto es muy familiar. Es el trabajo fundamentalmente de una de las personas que más admiro en el campo del multicriterio, que es el caso de Yu. Pues aquí tenemos una manera muy general, esto lo he puesto un poquito preparado para lo que yo quiero hacer. Tenemos Q puntos de vista, llamémosle funciones objetivo, criterios. Tenemos un vector de variables de decisión. Tenemos en el sustraendo las expresiones matemáticas de las Q funciones de criterio. Dividimos por una norma, porque normalmente los criterios están expresados en unidades distintas. Decimos lo que matemáticamente es una norma, normalizamos los correspondientes vectores. Las W pues, representa unos pesos preferenciales, una importancia relativa distinta que se asigne a unos criterios con respecto a otros. F sub j con el sombrerito arriba es un punto de referencia. De momento lo dejamos totalmente abierto. Es un punto de referencia a lo Wierzbicki, un ideal a lo Gius-Seleni, un target satisfaciente a luego el programa y lo dejamos abierto.
Y, por supuesto, P es la métrica. Tenemos dos cosas, una norma que viene dada por K_i y una métrica. Bien, Yu nos enseñó cómo esa métrica puede jugar el papel de un factor de balanceo, un factor de equilibrio. Si la métrica, estamos optimizando el promedio, estamos en el campo de la aditividad. Y si la métrica es infinito, estamos en la solución opuesta, en la solución del máximo no promedio, del máximo equilibrio. Hombre, pues aquí ya empezamos a vislumbrar algunos de los problemas que viene preocupando a la ciencia económica desde hace muchísimo tiempo. El problema de eficiencia-equidad, el compromiso eficiencia-equidad. La eficiencia, la mejor solución desde el punto de vista de la eficiencia, eso lo veremos muy claro cuando veamos este tipo de función como un generador de funciones sociales, de elección social. La máxima eficiencia corresponde a la métrica 1. El máximo equilibrio a la métrica infinito. Hombre, pues fantástico, vamos a jugar con la métrica, con valores de la métrica y vamos a obtener compromisos, equilibrios, trade-offs entre eficiencia y equilibrio. Claro, jugar con la métrica P desde un punto de vista computacional es muy complicado, porque nos lleva a problemas de computación no lineales, sino incluso no convexos. Muy complicado. Pues entonces vamos a hacer un pequeño truquito. Si lo que realmente queremos, no truquito, si un problema, como decía Popper con el problema de la inducción, no lo puedo resolver, lo voy a disolver y voy a formular otro tipo de problema. Bueno, pues vamos a enfrentar la eficiencia y la equidad no a través de la métrica P, sino a través de una manera directa. Y esto mismo es bastante conocido. Tenemos este tipo de scalarizing function donde unimos la eficiencia y la equidad a través del parámetro de control lambda. Si lambda es igual a 0, tenemos la solución de máximo equilibrio. Si lambda es igual a 1, tenemos la solución de máxima eficiencia. Y si lambda toma un valor que pertenezca al intervalo abierto 0, 1, pues tendremos compromisos, si existen, eso es una cuestión empírica, si existen, entre la eficiencia y la equidad. Bueno, pues vamos a trabajar con este modelo primario. Second step, o sea, el modelo primario inicial es el que aparece en la parte de arriba de la transparencia y lo hemos transformado porque nos va a resultar más sencillo las interpretaciones y la computación. Y lo que perseguimos es buscar intercambios, trade-offs, entre máximo equilibrio y máximo balanceo. Perdón, he dicho lo mismo. Entre máxima eficiencia y máximo balanceo. Bien, hay cuántas particularizaciones del modelo anterior y cuántos modelos económicos podemos derivar por interpretaciones del FSUI con el sombrerito arriba, del punto de referencia, etcétera. Pues el único límite que tenemos es nuestro propio ingenio. Se puede haber todos los casos económicos que se nos puedan ocurrir. Yo voy a ilustrarlo, insisto, uno de ellos por razones personales y otro porque es lo que estamos trabajando más ahora. Y el primero es la idea de hacer una optimización utilitaria, encontrar el óptimo utilitario sin función de utilidad. Para eso, el punto de referencia lo convierto en una idea, produzco el modelo de programación compromiso, la norma es el campo de variación, ideal menos antiideal, llegamos a esta estructura, que estudiamos ciertas propiedades, me acuerdo, el buen amigo Francisco André y yo lo publicamos en la Applied Mathematics and Computation, estudiamos ciertas propiedades y es una generalización, una modesta generalización de la programación compromiso de Hughes y de Seleny. Bueno, pero es que hay más. Esto en parte es por lo que esta explicación, un poquito recordando a mi maestro Enrique Ballesteros. Ahí demostramos, Enrique y yo, ya hace mucho tiempo, en el año 91, y luego dimos un sentido económico a ese teorema en Theory and Decision, el primer trabajo en Operations y regletas, demostramos cómo, dada una función de utilidad, la condición necesaria y suficiente para que el máximo de la función de utilidad pertenezca al conjunto compromiso es esta condición, que la tasa marginal de sustitución sea igual al cociente de los pesos sobre la recta de equilibrio. Posteriormente, estos amigos, a Manuel Alonso Morón y Francisco Ruiz del Portal, son catedráticos de topología en la Complutense, demostraron que existían muchas funciones de utilidad, que les dimos el nombre de well-behaved, cumpliendo ese tipo de propiedades. También con estos compañeros de la Complutense, ahora en la Complutense, entonces en Montes, demostramos que el conjunto compromiso que Yu claramente indicó que estaba acotado con las métricas 1 e infinito para 2 criterios, se mantenía la acotación en n criterios
con unas condiciones bastante generales, prácticamente la diferenciabilidad de la curva de transformación. Entonces se puede llegar a obtener conjunto de compromiso y ahí está el óptimo utilitario, aunque no tengamos la más mínima idea de la estructura de la función de utilidad. Leyendo, a mí me gusta mucho la literatura, una vez leyendo uno de los relatos de Borges que más me impresionó, me encontré con una frase y dije, madre mía, es que esto es el conjunto de compromiso. Pues recordamos que Seleni luego con la idea del ideal desplazado y con vía interacción puede reducir el conjunto de compromiso a un solo punto. Y madre mía, pues en un ángulo del sótano había una Aleph. Aclaro que una Aleph es uno de los puntos del espacio que contiene todos los puntos. Entonces me dejó impresionado, dije, este es el conjunto de compromiso. Y cuando hablo entre amigos, como es el día de hoy, pues me gusta llamar al conjunto de compromiso de la Aleph. Es un punto del espacio que contiene todos los puntos del espacio para cualquier tipo de métrica, en condiciones muy generales. Pero realmente esta primera particularización porque tiene sus razones personales. Segunda particularización. Esto es donde estamos aquí trabajando el amigo Jacinto, el amigo Luis, y trabajando muy duramente. Y se han conseguido cosillas y esperamos seguir consiguiendo cosillas. Yo les seguiré ayudando si me dejan ir a trabajar. Claro, si no me dejan ir a trabajar, me vendrán a ver a casa, seguro. Bueno, no hay que perder el sentido del humor. Vamos a ver cómo ese modelo primario, por particularizaciones, podemos convertirlo en un generador de funciones de elección social. Partimos del escenario típico de las decisiones colectivas. Tenemos coobjetos, alternativas, candidatos, aspirantes a director de departamento, locos de este tipo o locas de este tipo, etc. Y tenemos entidades, centros decisores, grupos sociales, comités electorales, etc., que tienen que dar un juicio, lo dejamos en principio totalmente abierto, puede ser un juicio cualitativo, un juicio cuantitativo, acerca de los candidatos o alternativas. Bueno, aquí recuerdo el modelo primario. Entonces, lo que hago en el modelo primario simplemente es, no normalizo, no hace falta introducir una norma, y el punto de referencia lo convierto en la incógnita, lo convertimos en la incógnita. Es el valor que se asigna a la y-ésima alternativa, el índice super S quiere decir para la sociedad, para el grupo. O sea, lo único que he hecho en el modelo primario es sustituir, no normalizar, y sustituir el punto de referencia, darle un significado. Y el punto de significado de referencia, en este caso, es la incógnita. No es el punto ideal, que es un dato, sino es la incógnita. Es el compromiso que estamos buscando, es el consenso que estamos buscando. Bien. Entonces, tengo esta expresión de aquí, digo, pues la voy a particularizar para p igual a 1, a ver qué obtengo. La particularizo para p igual a 1 y obtengo una solución que implica que el acuerdo promedio se maximiza. En otras palabras, para la métrica 1, el consenso de compromiso representa la mejor solución desde el punto de vista de la mayoría, la solución clásica de finales del 18 por parte de Jeremy Bentham. Se ha llamado el utilitarismo, no he sabido nunca muy bien por qué se le ha llamado el utilitarismo. Oiga, y si p es igual a infinito, pues entonces obtengo esta solución, en el cual el desacuerdo del centro decisor más desplazado con respecto al consenso promedio, el grupo minoritario, ese desacuerdo se minimiza. Por consiguiente, este consenso representa la mejor solución desde el punto de vista de la minoría, la solución de Rawls, famoso John Rawls con su teoría de la justicia. Es más, esta expresión, que no la puedo representar porque el cacharrito este, Luis, a ver si me compras uno, que es que anda con los fondos, que no hay manera, a ver si me compras uno nuevo. Esta expresión representa, en términos matemáticos, el segundo principio de justicia propuesto por Rawls. Bueno, pues lo tenemos inmediato. No vamos a circunscribirnos a optimizar el punto de vista de la mayoría, ni a optimizar el punto de vista de la minoría. Vamos a intentar combinarlos. Y vamos a intentar obtener intercambios, trade-offs, entre el consenso mayoritario y el consenso minoritario. Se puede hacer de muchas formas, de manera más sencilla. Es una combinación lineal convexa, nuevamente, tal como la que está escrita en la pizarra. Si lambda es igual a 0, pues tenemos la solución de Rawls. Si lambda es igual a 1, tenemos la solución de Bentham. Si lambda toma valores pertenecientes al intervalo abierto 0,1, pues tendremos soluciones intermedias entre la solución de Rawls y la solución de Bentham. Bien, el problema que nos encontrábamos es que ese tipo de formulación pues, no es computable, por muchas razones. Los valores absolutos son bastante malévolos. No he hecho nada.
no es diferenciable. No. Recurriendo a los maestros, recurriendo a Charnes y Cooper, recurriendo al cambio de variables y la introducción de variables de desviación, en este caso modificando la introducción de n más p y de n menos p, etc., vimos que ese modelo no computable, generador de reglas de elección colectiva, se transformaba de una manera sencillísima en este tipo de estructura perfectamente computable, lineal, programación lineal. Y luego vimos que podíamos particularizarlo para muchas situaciones según caracterizáramos el conjunto de condiciones. Y vimos que podíamos trabajarlo para un caso de que las preferencias que aportan los n individuos sean ordinales y completas, que sean ordinales y parciales, que sean cardinales y completas a través de funciones de utilidad o a través de matrices de comparación por pares, etc. Y vimos, en uno de los últimos trabajos que hemos hecho en esta línea, pues que ese tipo de regla de agregación social pues tiene buenas propiedades. Decisividad, neutralidad, anonimato, monotonicidad, unanimidad, etc. Hay muchas cosas por hacer, indudablemente, pero planteo como un tema abierto, donde creo que podemos ver cómo ciertos problemas del análisis económico se pueden revitalizar, se pueden obtener otras soluciones, se pueden obtener nuevas cosas que pueden tener interés si nos preocupamos de la coherencia externa, no solo de la coherencia interna. Y nos preocupamos a lo mejor de cambiar las gafas para analizar este tipo de problemas. Y antes de continuar voy a contar una pequeña anécdota. No va llegando ya la edad de contar anécdotas más que contar otra cosa. Ese trabajo que he comentado de los Well-Behaved Utility Functions, que yo creo que tenía bastante interés, lo mandamos inicialmente a la revista Mathematical Economics. La respuesta fue fantástica. En 7 días nos mandaron a paseo. Pero más o menos se mandaron a paseo de una manera muy peculiar, diciendo, claro, no sabemos quién pierde más, si la economía por no tener en cuenta estas herramientas o ustedes con sus herramientas porque no les hagamos nosotros caso. Es que son unas herramientas analíticas que en el análisis económico no se utilizan. Lo mandamos a Journal of Optimization Theory and Applications, que en aquella época tenía 2,5 veces más impacto, y bueno, pues las revisiones habituales, las peleas habituales con los referees, etcétera, pero bueno, el artículo salió adelante. La incomprensión, por parte es que no sé si estas cosas han cambiado. Bueno, también uno de los primeros trabajos de decisión social lo mandamos a Social Choice and Welfare y hubo una cierta división de opiniones. Unos se metían con nuestros padres, otros con nuestras madres, vamos. Una cierta... Pero había división de opiniones, ¿no? Dice, pero usted utiliza estas cosas, estas herramientas, ustedes que se han creído, se van a ver. La otra revista con más impacto. Bueno, pues las dificultades que todos sabemos que tiene que publicar. Todos sabemos que publicar es complicado, que hay que pelearse con los referees, que a veces te rechazan los artículos con razón, a veces sin razón, en fin, no vamos a comentar algo que todos vivimos cotidianamente. Pero he contado esa especie de divorcio, esa especie de no querer saber nada el uno del otro. La investigación operativa tampoco quiere saber nada del análisis económico, el análisis económico no quiere saber nada de la investigación operativa, y creo que es realmente una pena, por lo que he comentado antes, ambas disciplinas pueden aprender mucho la economía de la investigación operativa, como ocurrió en los 60, en los 70, y al revés. El último caso no lo voy a hacer analíticamente, lo he hecho ya bastantes veces y algunos de vosotros ya me habéis sufrido viendo deducir de las funciones de distancia todos los modelos de goal programming y algunos modelos nuevos como el extended goal programming, etc. No voy a hacer eso. Lo que voy a hacer es una pequeña reflexión acerca del estatus epistemológico de la racionalidad acotada y de la lógica satisfaciente. Porque es algo que me ha llamado bastante la atención. Digo que es una de las cosas que me gustaría seguir profundizando. ¿Qué es la racionalidad acotada? ¿Qué es la lógica satisfaciente? Una hipótesis, en el sentido de Carnap, una teoría empírica, en el sentido de Popper, un programa de investigación científica, en el sentido de Lakatos, una tradición de investigación, en el sentido de Laudan. Me voy a decantar por uno. Porque es muy curioso. Aquí todo el mundo interpreta la racionalidad acotada de una manera distinta. Antes de entrar, hablando con mi buen amigo Emilio Cerdá, me comentó de una persona que todos apreciamos muchísimo, de una altísima calidad científica e intelectual, que es economista clásico, pero Roberto Serrano, que estaba preocupado con el tema de la racionalidad. Todo el mundo está preocupado con el tema de la racionalidad acotada. Pero cada mundo le da una interpretación y un sentido totalmente diferente.
Estos son para mí de los mejorcitos. Niger-Encer, un sociólogo, un psicólogo, y Selten, que son los que trabajan juntos, sabemos quién es Selten, por teoría de juegos, premio Nobel de Economía, etc. Dice, la racionalidad acotada se ha interpretado y aplicado de diferentes maneras, quizás de demasiadas maneras. Hoy en día la racionalidad acotada se ha convertido en un término diluido, de moda, usado por proponentes de visiones totalmente diferentes acerca de la racionalidad. Y creo que tiene toda la razón. Eligiendo de lo mejorcito, la próxima presentación porque lo he roto cerrado, pero eligiendo de lo mejorcito. Salvo, desde el punto de vista para problemas macroeconómicos. Rubinstein tiene un libro, Modeling of the Rationality, dentro de un sustrato de juegos. El propio libro, editado por Niger-Encer y Selten, donde dice, intentamos analizar cómo los seres humanos toman decisiones en la vida real dentro de la comentada filosofía simoniana. Y es más, este libro se originó en un workshop, que se fue en el año 2002, quiero recordar, en esta ciudad de nombre alemán, Landau, donde el propósito de la reunión era promover la racionalidad humana como un elemento básico para entender cómo la gente real toma decisiones sin utilidades ni probabilidades. Es que la racionalidad estaba para todo. ¿Esto qué es? ¿Esto es una hipótesis? ¿Es una teoría? ¿Qué es? Entonces, para poder acomodar todo, en mi opinión, creo que el elemento epistemológico que puede permitir profundizar en qué entendemos realmente y cómo todos esos puntos de vista son válidos, son absolutamente válidos, es la idea de tradición de investigación. Para Laudan, una tradición de investigación implica una pluralidad de teorías que subyacen a cada tradición de investigación, como anillo al dedo. La racionalidad acotada no es una teoría, es un conjunto de teorías. En segundo lugar, comparten ese conjunto de teorías una serie de compromisos metafísicos y metodológicos. Es una realidad. La alimentación del ser humano, a la hora de tomar decisiones, la racionalidad perfecta, no somos lo suficientemente perfectos para acomodarnos al modelo de racionalidad perfecta, y cada tradición de investigación proporciona diferentes y a veces contradictorias formulaciones. Yo creo, digamos, las 4 primeras líneas de lo que a mí me gustaría seguir trabajando, creo que profundizar en la idea de tradición de investigación, la idea de la racionalidad acotada, no como una teoría, no como una hipótesis, sino como una tradición de investigación, yo creo que puede ser bastante útil. Bueno, asumiendo la perspectiva plural de la orientación de Satisficing con el estatus que da Laudan a las tradiciones de investigación, implicaría que en todos sus posibles escenarios el centro de decisión intenta alcanzar un conjunto de metas relevantes tan próximas como sea posible a un conjunto de targets previamente establecidos. Siguiendo esta orientación, un modelo operativo de Satisficing se puede acomodar muy rápidamente dentro del modelo primario que plantea anteriormente a través de Wolfram. Esto no intenta decir que el Wolfram tenga un valor hegemónico para modelizar la racionalidad acotada. Es un elemento más, una manera más dentro de una tradición de investigación de poder acomodar la brillante idea de la racionalidad acotada y Satisficing, que si lo queremos ver como una teoría de hipótesis igual a todo. Bien, no voy a pensar más, son buenos amigos. Alguna reflexión. En términos lógicos, el modelo basado en función de distancia se puede considerar como modelo primario y todos los modelos presentados, porque se nos pueden imaginar, y hay muchos modelos más, se pueden deducir como modelos secundarios, simplemente implementando diferentes especificaciones de los parámetros. En pocas palabras, todos los modelos presentados son realmente casos particulares presentados. Si os hubierais portado mal, os hubiera presentado muchísimo más modelos. Hasta las 9 presentando modelos, ¿no? Como casos particulares del modelo inicial. En consecuencia, todas las propiedades válidas, de un punto de vista lógico, del modelo primario, son también válidas para los modelos secundarios y las correspondientes interpretaciones económicas. Asociando diferentes significados a las variables y a las funciones que subyacen al modelo básico de funciones de distancia, algunos problemas en el núcleo del comportamiento racional en economía se pueden reformular con una perspectiva diferente y posiblemente más rica.
pero voy a repetir que el link que yo creo que es necesario es restablecer entre análisis económico y optimización no pretende las funciones de distancia ser un marco hegemónico. Parece que es un marco que tiene buenas propiedades, que tiene interés y que bueno, puede merecer la pena explorarlo con un poco más de profundidad. La popularidad de nuestro enfoque yo creo que está fuera de toda duda. Esto que me dicen algunas veces algunos amigos, joder, Carlos, tú eres un pesado. Sí, ya lo sé, pero ¿por qué eres pesado? Que llevas 30 años trabajando con un número romano. Que no estoy trabajando con un número romano. MCDM es Multiple Criteria Decision Making. Es un paradigma que encierra una potentísima caja. ¿No os han dicho nunca uno de vosotros, pues tú te haces con un número romano, hay que darle vueltas, y vengas a sacar paper de los números romanos? Pues es una potentísima caja de herramientas para resolver problemas económicos aplicados. Eso es incuestionable. Está apoyado por la literatura de Alexis de Serma, más allá, como 30 años, diría 40 años. Sin embargo, creo que el posible enlace entre algunos problemas económicos básicos y el número romano de Marras es un tema relativamente nuevo que plantea muchos desafíos y que nos puede dirigir a atacar problemas abiertos. Pero lo último, segundo apartado, no deja de ser una opinión. El primer apartado creo que no es una opinión, eso creo que es un hecho fuertemente apoyado empíricamente, que hay cientos, miles de trabajos con diferentes enfoques dentro del multicriterio atacando problemas económicos aplicados. El último, pues nada, muchísimas gracias y muchas gracias por vuestra amistad.